The good, the bad, the ugly. The blue, the gray. The Civil War. The bad, the ugly, the questions, the answers. The showdown. Reason, the gold. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Comenzamos hoy este programa que hemos dado en llamar Status Report con una película, lo bueno, lo malo y lo feo. Porque el análisis de hoy va a tener que ver con lo bueno de la economía en el año 2021, que hay cosas buenas que contar, un análisis retrospectivo a 10 o 12 meses pasados. Lo malo, también un análisis retrospectivo, y lo feo con relación a las hipótesis sobre el futuro o lo lindo dentro de lo feo, porque también hay cosas buenas que podrían contraponerse a un análisis para el 2022, en este caso, y 2023 seguramente. Tenemos elecciones que tienen relación con este momento que estamos, diciembre del 2021. Lo bueno es esencialmente el desempeño de la economía en materia de comercio exterior, podemos decir así. Las exportaciones, estoy mirando aquí unos gráficos, han llegado, ya estamos en octubre, un análisis que se hizo en noviembre,
en 9.000 millones de dólares. 9.013 ya estábamos en los primeros días de noviembre. Y con certeza vamos a sobrepasar los 10.000 millones de dólares en el 2021. En el 2020 estábamos en 7.000 millones de dólares a fines de octubre y en el año anterior 6.600 nomás. Quiere decir que si comparamos con el 2019, un año normal antes de la pandemia, nosotros hoy podemos mostrar que se ha exportado prácticamente un 30% más que un año normal prepandémico, el último año normal prepandémico. Los motores son, como ustedes ya saben, la soja, eso es algo bueno, un rostro bueno. 2.749, estamos, yo creo que vamos a pasar los 3.000 millones de dólares, o quizá un poco más solo en granos de soja. La carne, 1.450, perdón, 1.445 para ser exactos, millones de dólares a fines del mes de octubre. Vamos a pasar los 1.500 millones de dólares en carne. Solo para que tengamos un análisis comparativo en el año 2020, en este mismo periodo, hasta octubre, noviembre, más o menos teníamos 1.000 millones de dólares. Y ya estamos en 1.400, quiere decir que creció un 40%, prácticamente. Con respecto al año anterior, que era un año que si bien era pandémico, no obstante, el mundo no dejó de comer y las exportaciones siguieron. Y fue lo que salvó el año pasado, cuando el PIB cayó apenas 0,6%. Eso es lo bueno. También yo puedo ver, aquí estoy mirando, que el maíz se exportó por 350, casi ya millones de dólares, cuando el año pasado apenas alcanzábamos los 200 millones de dólares en esta época del año. Y así por delante. Entonces, lo bueno es el mundo de la exportación. Las reexportaciones, sin embargo, no están bien, están mal. Yo les cuento a los fronterizos, que seguramente ven también este programa, 2.861 millones de dólares se había exportado a octubre del 2019, año normal prepandémico. Y a octubre del 2021 tenemos apenas 2.200, o sea, 2.200 contra 2.800, son 600 millones de dólares menos que se exportó a octubre del 2021. Es mucha plata. Ciudad del Este está, Salto del Guairá, Pedro Juan, están estas ciudades, inclusive Encarnación, que tiene una parte también de la reexportación de productos importados de la China. El año pasado fue catastrófico. 1.500 millones de dólares se llevaba reexportado en lo que se llama turismo de compras, compristas que vienen, o compristas como le llaman ellos, que vienen desde São Paulo, Curitiba, Río de Janeiro, Buenos Aires, Rosario, etcétera, a comprar a las ciudades fronterizas productos high-end en materia de electrónica o en materia de informática, o perfumes, bebidas finas, etcétera, a un mejor precio que el precio que ellos podrían conseguir con el costo impositivo en sus respectivos países, sobre todo. Entonces, las reexportaciones no están bien. La maquila, sin embargo, está muy bien, por eso le llamo lo bueno. Lo bueno las exportaciones, 9.000 millones de dólares, y lo bueno la maquila. La maquila estamos en 705 millones de dólares, en gran parte es reexportación, perdón, en gran parte es exportación, business process outsourcing, otros le llaman offshore assembly, de productos específicamente o probablemente mayoritariamente, probablemente es algo mayoritario en piezas, cableados para la industria automotriz brasilera sobre todo. Subió 40% con respecto a los 400 millones de dólares que se llevaba exportado a octubre del año 2020. Y subió también con respecto al año 502 millones, perdón, con respecto al año 2019, que subió 40%. Y subió prácticamente un 60% con respecto al año 2020. Entonces, esta es la parte buena de lo que nosotros podríamos considerar que es el rostro bueno de la película en el año 2021. ¿Y qué podríamos decir que es lo malo de la película? Todavía no vamos a entrar en lo malo porque tengo un aspecto más bueno, que lo tengo aquí anotado en un cuaderno. 60% de ejecución
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, las obras públicas. El Paraguay está convertido en un cantero de obras. En este momento nosotros tenemos 3 puentes en plena construcción, 2 internacionales, uno sobre el Paraná, en Presidente Franco, con sus obras complementarias, todo un proceso de urbanización de la ciudad de Presidente Franco. Esperemos que el intendente de Presidente Franco no deje escapar esta gran oportunidad que tiene y no convierta a Presidente Franco en una especie de favela alrededor del puente, de su nuevo puente, sino que haga un plan de ordenamiento urbano territorial que acompañe esta gran inversión que se está realizando con el puente sobre el Paraná, al lado nomás del otro puente de la amistad que está con presidente Stroessner, dice, con el Ciudad del Este. Está de moda, pues Stroessner lo puso de moda Fernando Lugo y el vicepresidente le pusieron de moda al dictador. Volviendo entonces al otro puente, tenemos el sobre el río Paraguay, acá al lado, en el Jardín Botánico nomás, el puente que cruza a Chacoí. Ese es un puente nacional. Y el tercer puente es allá arriba en Carmelo Peralta, Brasil, con Paraguay, donde comienza la ruta bioceánica. Se está luego también ampliando la ruta tras Chaco, rehaciéndola toda, la ruta a Concepción, del centro del Chaco a Concepción, duplicándose la ruta 2 de Asunción a Ciudad del Este en toda su extensión. La ruta 1 también se está mejorando, repavimentando en la malla sur, le podemos llamar, y decenas y decenas de rutas en el departamento, en la región oriental, vamos a llamar, del Paraguay. También se puede decir que se están haciendo obras de infraestructura en Gran Asunción. También se están haciendo, terminando ya plantas de tratamiento de efluentes cloacales, y así por delante. Le estaba escuchando al presidente de la ESAP contar en un programa televisivo que en cuanto a Gran Asunción, área metropolitana, 2,5 millones, 3 millones de habitantes, un poco menos de la mitad de los habitantes del Paraguay, se tiene agua asegurada sin problemas para los próximos 10 años en cuanto a producción de agua, conforme ellos han previsto, aún con esta bajante de los ríos. Entonces, hoy el Paraguay, con esta ruta también que va hacia Pilar, olvidé del puente sobre el río Teguicuarí, que también se está inaugurando, y una ruta que sale de Villeta y va a llegar a Pilar. Es decir, eso es lo bueno, las obras públicas, más de 1.000 millones de dólares invertidos, se está llegando a los más de 3.000 kilómetros de rutas pavimentadas en el periodo 2018 hasta la fecha. Eso es lo bueno del año 2021. Un modelo keynesiano de obras públicas, una fuerte inversión pública. Esperemos que el sector privado también responda. 5-1 dice que es la relación. Por cada $1 que invierte el sector público, $5 invierte el sector privado. Esperemos que eso se dé. Y ahora sí, vamos a comenzar un poco con lo malo. Lo malo dentro de la economía es que el Paraguay continúa con una alta economía informal. El Estado no controla todo lo que se produce y mucho menos todo lo que se declara que se gana, porque los empresarios del sector privado esconden gran parte de lo que producen, y también subdeclaran lo que ganan. 21,2 mil millones de dólares es la economía informal o subterránea, según Pro Desarrollo, una organización no gubernamental de estudios sobre economía. No sé si es Pro Desarrollo, creo que estoy errado en el nombre. Pero lo que sé es que los líderes de este estudio son Sebastián Hacha y Hugo Roy. Y ellos presentaron este año hace poquito nomás, cuánto es la economía paraguaya MAU, si se le puede decir así. Y la economía paraguaya MAU no es poco. Es el 46% de los 38 a 40 mil millones que se declara como Producto Interno Bruto del Paraguay, conforme los registros administrativos del Banco Central del Paraguay. Ahora tenemos cuánto se evade, y ahí también es lo malo de este año. No se ha podido bajar esa cultura, según Óscar Orué, viceministro de la SED, evasora que tenemos los paraguayos. 1.898 millones de dólares, calcula Óscar Orué, es la cantidad de impuestos que se evaden, de los cuales 8 billones, estoy hablando ahora en guaraníes, son impuestos directos. Y 5 billones es el IVA, impuesto selectivo al consumo e IVA,
que son los impuestos indirectos. Es decir, 5 en billones de guaraníes más 8, 13 billones de guaraníes y yo 6.800, a mí me da, guaraníes por dólar, a mí me da 1.898 millones de dólares de evasión brutal, lo que se va de Paraguay. Por otro lado, en Paraguay se malgasta o se roba, según el BID, 1.560 millones de dólares año. Eso es lo malo de la economía paraguaya. En cuanto a al mercado laboral, también estudios del Instituto Nacional de Estadística muestran o denuncian, mejor dicho, que 2.280 millones de dólares aproximadamente es virlado a cada año a los trabajadores paraguayos. El 65% de la mano de obra empleada en el Paraguay o de la población económicamente activa, mejor dicho, no recibe salario mínimo, que es de 2,2 millones, perdón, de guaraníes, y en promedio se paga 400.000 guaraníes por semana, un régimen de semi-esclavitud, una especie de mensú urbano, en su mayoría, es el perfil del trabajador paraguayo. Si gana 400.000 guaraníes por semana, quiere decir que le pagan apenas 1.600.000 guaraníes por mes, y si el salario es 2.200.000 guaraníes, quiere decir que se le roba 700.000 guaraníes por mes más o menos a 1.760.000 paraguayos que están fuera del salario mínimo y fuera del IPS. Eso supone, yo hice el cálculo, esto es aritmética multiplicar nomás, 2.280 millones de dólares.Quiere decir que el sector privado roba a sus trabajadores 2.280 millones de dólares y evade 1.898 millones de dólares. Ponerle 2 más 2, 4.000 millones de dólares más o menos el sector privado es el incumplimiento de la ley. En Paraguay, más o menos unos 4.000 millones de dólares incumple la ley en términos de impuestos y en términos de salarios y también pago de IPS. No es poca plata, es prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto paraguayo, más o menos estoy calculando. Y por otro lado, mantiene una economía informal de 21,2 mil millones de dólares debajo de la alfombra, en la oscuridad. Quiere decir que acá no es solamente un problema del sector público, que roba 1.560 millones. La corrupción es también en el sector privado. El tango se baila de a dos, dicen los argentinos. Mientras tanto, nosotros estamos ya endeudándonos para pagar salarios y para pagar déficit de caja fiscal. 6% fue el año pasado el déficit fiscal y este año va a estar en 3, que es el doble de los 1,5%, del 1,5% que tiene que ser con respecto al PIB, del Paraguay, conforme a la ley de responsabilidad fiscal que se hizo, pero que hace 2 años no se está cumpliendo. Siendo así, yo veo algo también malo. Nosotros tenemos un gran déficit infraestructural que muchas veces ya les he comentado. Nosotros tenemos 15.000 millones de dólares de déficit en rutas. Voy a ir acá leyendo. Tenemos aproximadamente 5,6 mil millones de dólares de déficit en habitación, en casas, tanto cuali como cuantitativo. Nosotros tenemos en salud por lo menos un déficit de 3.000 millones de dólares. Según el Banco Mundial, en educación, 1,2 mil millones de dólares en déficit de aulas. Y tenemos 6,2 mil millones de dólares en déficit de agua y saneamiento, 6,2 mil millones de dólares. Total, 38 mil millones de dólares es el déficit infraestructural del Paraguay. Ningún candidato a presidente habla nada de esto, no saben lo algo. Esto es, o sea, que el que no sabe cuánto cuesta y cuánto falta, ese viene a presentar a candidatura. No puede ser que los candidatos a presidente estén viendo quién va a estar de vice, quién va a ir en la lista de PEA y de AMOA, de senadores y compañía, porque tienen solamente proyectos de poder y no tienen un proyecto de desarrollo nacional, de mejoría del desarrollo humano. El Paraguay tiene más o menos 5,6 mil nomás, o sea, 5.600 millones de dólares nomás bajo el ingreso per cápita. Y si uno divide 70, dividido el crecimiento del Producto Interno Bruto, vamos a poner 70 dividido 3,5 que ha crecido el Producto Interno Bruto en promedio anual acumulativo, suavizado en los últimos 15 a 17 años, entonces nosotros tenemos que esperar aproximadamente 20 años para duplicar el ingreso per cápita. 20 años. Muchos ya estaremos preparándonos para retirarnos de la tierra. 20 años es mucho. No digo yo que estoy todavía joven, pero mucha gente
porque más de 60 años mucha gente existe ya en Paraguay. Y eso es lo que yo le llamo la disrupción demográfica, que es otra cosa que yo le llamo lo feo. Lo feo es que tenemos un montón de gente envejeciendo que va a vivir hasta los 90 años con déficit en las jubilaciones, con déficit en las cajas fiscales, con déficit en la educación, con déficit en la seguridad, ¿cómo es que se dice? En la previsión social. Y entonces nosotros estamos acá incubando un montón de ancianos pobres, enfermos, sin jubilación. Con este paneo, si se puede decir así, yo quiero entrar un poco en lo feo. Y lo feo viene alrededor de algunas preguntas existenciales que muchas veces ya hice en este programa y en algunas conferencias que ando dando. Las dos primeras preguntas existenciales son si los paraguayos están de acuerdo con vivir así como estamos viviendo hoy en día, con la matriz productiva que tiene un déficit infraestructural de 38.000 millones de dólares, una economía más de 21,2 mil millones de dólares, donde se malgasta 1.560 millones de dólares, donde se le roba al trabajador, estoy repitiendo para no olvidar, 2.280 millones de dólares, y donde se evaden impuestos 1.898 millones de dólares. ¿Ya vio? ¿Estamos bien, vio así? Esa es la gran pregunta que yo hago como paraguayo, como economista. ¿Están de acuerdo en vivir así? Le paso los números, pues yo no tengo la respuesta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo ven el Paraguay dentro de 20 años, dentro de 30 años? Eso es lo feo. Si así estamos hoy, esa es la selfie que podemos sacarnos. ¿Cómo podemos vernos dentro de 20 años? Tampoco tengo la respuesta. Se las dejo a vosotros. ¿Cuál es la hipótesis sobre el futuro que ustedes tienen sobre sí mismos? ¿Y ustedes se ven como parte de una historia o ustedes están leyendo Facebook nomás? ¿O están leyendo Instagram? ¿O están mirando las noticias de las últimas 5 minutos y quieren planificar los próximos 5 años? Han de estar guapaños. ¿Cómo vamos a nosotros mirar la gran historia futura mirando 5 minutos atrás, 5 semanas atrás o 5 años atrás? Inclusive es poco. Nosotros tenemos que proyectarnos 50 años hacia adelante, pero para eso tenemos que mirar 50 años atrás, porque solo el que tiene una visión optimista, positiva, perdón, una visión positiva de su pasado puede construir una visión optimista de su futuro. Y si uno mira 5, 6, 7, 8, 9 meses atrás, y si uno mira y lee Facebook nomás, y lee los diarios nomás de Paraguay, y lee 12 meses atrás, pero jamás uno puede planificar los 12 años adelante, hacia adelante, porque los 12 meses, perdón, 12 meses hacia atrás, no te dicen nada de dónde están las etiologías estructurales que hacen que hoy estemos viviendo conforme estamos viviendo, y les voy a comentar ahora. Nosotros tenemos que procurar buscar, saber si nosotros somos parte de una historia y que esa historia nos trasciende a nosotros. Y tenemos que buscar una historia que sea más grande que nosotros mismos, porque si nos seguimos mirando las uñas y nos seguimos sacando selfies nomás y nos ponemos delante del espejo a decirnos qué lindos somos y nos damos, como dice el brasilero, tapiña en las costas, así nos felicitamos todos y estamos detrás de mis Paraguay nomás, no nos vamos a ir a absolutamente, así como no nos fuimos a Qatar, no nos vamos a ir a ningún lugar como país, nos vamos a clasificar para absolutamente nada. Y las preguntas que dejo antes de retirarme son las siguientes. ¿Estamos conformes con la forma de producir, exportando agua envasada en forma de bife de chorizo, o en forma de lomito, en forma de costilla o lo que fuere, en forma de chura? Hace más de 100 años, hace más de 100 años, de la época del Liebig, exportamos carne. Hasta el Liebig exportaba carne de vaca y en lata. Hoy sí que ya ni siquiera es así. Entonces, cero industrialización. Nosotros no exportamos absolutamente nada con valor agregado. Todavía no he visto un chorizo de marca paraguaya en Buenos Aires. Todavía no he visto no sé yo, una empanada paraguaya en São Paulo. En segundo lugar, estamos de acuerdo con el agua y el saneamiento. 14% de los paraguayos nomás tenemos cloaca y el 52% nomás de los hogares recibe agua libre de contaminación. Los paraguayos vivimos 10 años menos en promedio debido a consumir en el 48% de los hogares agua contaminada. Se corta la luz, les cuento ya. Se necesitan 5.700 millones de dólares para renovar el equipamiento de generación de energía.
eléctrica, 2.993 para transmisión y 2.077 para distribución según la ANDE. Eso es 8.800 millones de dólares después para llegar hasta el 2030 al 2040 conforme a las necesidades de demanda, según el plan maestro de la ANDE que fue aprobado ahora por ley o por decreto nacional. En educación nadie entiende lo que lee. Se necesitan 1,2 mil millones de dólares apenas para aulas. Los profesores en Paraguay no saben álgebra, no saben polinomios. Yo que soy profesor he estado comprobando eso. Conforme a la salud que tenemos, el sistema público apenas atiende, para que tengan una idea, al 32% de la población en sus comunidades. El 68% de la población no tiene acceso a servicios públicos en sus comunidades. 749.000 paraguayos, el 10% de la población pasa hambre todos los días. 20 estadios defensores del Chaco llenos de hambrientos. El 4,9% de los nacidos en Paraguay tienen insuficiencia de peso, prácticamente el 5%. El 43% de los paraguayos tiene gastos de salud de bolsillo. Y gastos empobrecedores de salud en estos últimos años llegó, para que tengan una idea, en los últimos tiempos, voy a ver, acá tengo la cifra y con eso cierro, al 60% de los hogares rurales, gastos catastróficos, ¿sí? Gastos catastróficos. Un accidente de moto ya es un gasto catastrófico. Y el 73% de los hogares pobres con esta pandemia tuvieron gastos catastróficos. Gastos catastróficos que es cuando más del 40% de los gastos del ingreso de una persona va a gastos de salud. Y el 15% de todos los hogares paraguayos se han empobrecido por gastos de salud en los últimos 2 o 3 años. Esta es la realidad que yo le llamo lo feo. Por eso es que hice un análisis. Lo bueno, las obras públicas, las exportaciones, la maquila. Lo malo, un déficit estructural brutal en el Paraguay. Calidad de vida mala. 200.000 unidades habitacionales cuantitativas faltan casas y 800.000 unidades habitacionales cualitativas. Baño, cocina y dormitorio faltan en este país. Y lo feo es esto que estoy mostrando, que nosotros tenemos hacia el futuro muy pocas probabilidades de cambiar esta realidad así como están las cosas. Porque viene además un cambio climático, la era del antropoceno, o Upañán de Ari. Cambio climático quiere decir más calor promedio, suba de ríos, bajas de ríos, sequías. Es lo que le llaman mucha agua en poco tiempo y poca agua en mucho tiempo. Eso es el cambio climático. Y una disrupción demográfica en donde los boomers, que estamos entre los 50 y los 60 años, vamos a vivir probablemente bastante más. Por lo menos hasta los 80, hasta los 90 años en promedio muchos. Sin seguridad social, sin calidad de salud, sin haber ahorrado para la jubilación y incluso en el sector público con una caja fiscal que está en déficit. Y encima, las ofertas políticas para el 2023 no voy a ni hablar, a no ser, eso ya ustedes van a responder si van a cambiar o no van a cambiar las cosas con los rostros que ustedes están viendo como candidatos presidenciales para el 2023. Lo bueno, lo malo y lo feo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.